Señoras, señores, buenas noches. Bienvenidos a Somos Debate, nuestro encuentro de cada miércoles con todos los temas de actualidad. En una jornada muy especial, ¿no? La de este miércoles. Los distintos medios hablan hoy del Día Mundial de Prevención de la Hipertensión Arterial. Un mal silencioso que afecta a tanta gente. Un mal que tiene que ver con muchos hábitos, ¿no? Con muchos malos hábitos de salud que tenemos los seres humanos en general. Un mal silencioso y peligroso. El estrés, el exceso de sal en las comidas, la falta de controles, los contenidos de grasa en la alimentación. Bueno, todo esto configura un panorama que merece ser tenido en cuenta, ¿no? Es una mención importante en este día, más allá de que nuestro programa no es un programa que tiene que ver con las ciencias médicas. Nuestro programa es un programa que tiene contenidos de interés general. Pero la mención es válida en esta jornada. Ya vamos a hablar de otros temas de actualidad también. Esta noche tenemos el gusto de recibir al fiscal general del Ministerio Público de la Acusación. Está con nosotros el doctor Jorge Baclini. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por su tiempo, gracias por estar con nosotros. Y bueno, y la idea es conversar un poquito de esta nueva función, ¿no? Hace poco menos de un mes que tomó posesión de su cargo, juró ante la Corte Suprema de Justicia, en un acto solemne, con presencia de autoridades, un acto, yo diría, con una concurrencia impresionante, pero básicamente la idea es conocer cómo ha encontrado el MPA, ¿no? El Ministerio Público de la Acusación. Nosotros, digamos, lo que encontramos es que el Ministerio Público tenía ya su dinámica, ya estaba en funcionamiento. El doctor de la Sábal, que culminaba su anterior tarea, había desempeñado una tarea excelente. Y bueno, un poco está ahora darle una impronta más particularizada, de acuerdo a situaciones ya puntuales que podemos empezar a atender. Aquí en la evolución de todo el nuevo sistema procesal penal, nosotros nos encontramos con distintos momentos. El primer momento es el que cumplió el doctor de la Sábal, y este es un segundo momento donde la impronta debe ser ya una impronta que tenga más dedicación exclusiva a temas puntuales, porque nosotros tenemos que necesariamente mejorar estándares de trabajo. Más dinámica que organización. Claro. Al doctor de la Sábal le cupo una tarea impresionante en lo que fue organizar, ¿no? Exactamente. Nosotros teníamos permanentemente un contacto a través de los medios de comunicación y de todas las convocatorias que nos hacía el doctor de la Sábal, y sus observaciones en general tenían que ver con la estructura, es decir, siempre nos explicaba que no contaba con la cantidad suficiente de recurso humano, de recurso tecnológico, sí, inclusive pocos empleados para la tarea de cada fiscal, muy específica. Este es un problema que tiende a solucionarse, que se va, digamos, morigerando, o las carencias siguen siendo las mismas. No, progresivamente se va morigerando. No es que está ya solucionado, pero en esta progresión de todo, los recursos van llegando. Faltan bastantes recursos, pero nosotros podemos ya empezar a pensar en un Ministerio Público en este tiempo, en los próximos 2 años. Entiendo yo que podemos empezar a hablar de un Ministerio Público que empiece a atender situaciones más particulares, porque ya tiene discusiones de primer grado solucionadas. Entonces, que un poco fue lo que pasó en la primera etapa. Había discusiones de primer nivel que nosotros todavía estuvimos debatiendo, y quizás en esta primera parte de mi actuación como fiscal general demande todavía algún esfuerzo en estas discusiones de primer grado. Pero necesariamente nosotros tenemos que empezar a pensar estratégicamente en un Ministerio Público con discusiones más centrales, con definiendo nuestras funciones específicamente, cuestiones que hacen a la persecución penal, ya definiendo claramente cómo vamos a perseguir penalmente, qué casos vamos a priorizar, cómo vamos a actuar en los otros casos, cómo vamos necesariamente a mejorar nuestra resolución en los casos. Estas son demandas urgentes que cualquier ciudadano sabe que necesariamente nosotros tenemos que abordarlas. Tenemos que también mejorar todo lo que es el estándar con las víctimas, que son desafíos que nosotros tenemos pendientes, y que a lo mejor son desafíos que están pendientes en toda la Argentina, pero que en esta visión del sistema nuevo y un sistema que tiene una impronta diferente, nosotros tenemos que empezar a trabajar efectivamente sobre esa impronta. La víctima es una persona que fue tradicionalmente expulsada del sistema procesal penal, la víctima del delito, y hoy es algo que se convierte en prioridad, por lo menos para nosotros se convierte en prioridad. A tal punto es que yo hablo en determinados estamentos y digo, miren, nosotros cuando fuimos a la universidad
hablamos de específicamente todo lo que es el conocimiento en relación a los derechos del imputado, lo que está perfecto, pero todo lo que es el conocimiento de los derechos de las víctimas y toda la problemática particular de la víctima, nosotros no hemos tenido un abordaje y tampoco nuestras universidades tienen ese abordaje. Estos nuevos sistemas empiezan a poner el foco de atención entonces en otro índole, que es la víctima. Hay que empezar a pensar desde esta visión. Acá hay prioridades. Desde siempre en la Argentina hubo un fuerte debate entre esto que se ha dado en llamar en los últimos tiempos el garantismo y lo que tiene que ver con lo que usted explica, ¿no? Los derechos de las víctimas, que son fundamentalmente quienes se ven impactadas por un hecho delictivo. Hay una gran sensibilización de la sociedad argentina hoy por los delitos contra las personas, fundamentalmente los casos de abuso, los casos de violación y muerte, los casos de desaparición de personas. Esto requiere una nueva impronta, hay una colisión entre esta biblioteca del garantismo y lo que es la acción que la justicia penal debe encarar. Yo creo que nosotros nos hemos olvidado de una parte de las garantías. Las garantías son para todos, para los imputados y para las víctimas. Y nosotros hemos focalizado mucho nuestras garantías con los imputados. Lo que el Ministerio Público de la Acusación tiene que abordar es las garantías, las tutelas de los derechos, hacer efectivos los derechos de las víctimas. Entonces, aquí nosotros tenemos que trabajar, nosotros tenemos que trabajar en lo que es contención de víctimas. Es una víctima que viene a la Fiscalía con un problema concreto, que viene con la exaltación propia de haber sido víctima de un delito, demanda necesariamente que nosotros tengamos personal capacitado. Entonces, un abogado, como puede ser un fiscal o un empleado, no tiene quizás esa sensibilidad que se necesita para atender a la víctima de un abuso. Entonces allí tenemos que tener psicólogos y trabajadores sociales. A una víctima que quizás padeció un robo violento, también necesita una particularidad. O los familiares de una víctima de homicidio necesitan ese nivel de contención. Luego también tenemos que trabajar con las víctimas y los testigos en la protección. O sea, el nuevo sistema expone a las personas mucho más, porque hoy se juzgan a personas y no a actas. Entonces nosotros vamos a un juicio oral y el testigo tiene que ir a declarar al juicio oral, pero ese testigo sabe de que eventualmente puede tener una represalia. La Fiscalía, por un lado, necesita la información que va a brindar ese testigo, pero también tenemos que darle a ese testigo garantías. Claro, porque si no nadie va a venir a declarar. Nosotros tenemos que generar niveles de confianza para captar todas estas atenciones. O el sistema trabaja con víctimas mayormente carenciadas, en un porcentaje muy alto. Y nosotros tenemos nuestras fiscalías, nuestros edificios en los centros de las ciudades y en pocas ciudades. Tenemos que pensar en acercarnos también a barrios periféricos de las ciudades grandes, Rosario, Santa Fe, Rafaela, Venado Tuerto, Reconquista, y empezar a tener regularidad en ciudades más pequeñas. Tenemos que ampliar nuestro margen de actuación. Y también tenemos que escuchar a la víctima en las resoluciones alternativas a los conflictos que nosotros decidimos. Doctor, usted sabe que cuando uno habla con los jueces, yo creo que los jueces con razón nos dicen siempre, nos explican a los hombres de los medios, que la justicia actúa después que se consumó el hecho. El hecho delictivo, bueno, allí comienza la labor de la justicia. Pero uno observa, como hombre de los medios y como ciudadano fundamentalmente, elevados niveles de reincidencia en muchos casos en el mismo delito. Es decir, personas que acumulan 2 o 3 casos de homicidio, 2 o 3 casos de violaciones seriales. Los jueces se apresuran en dar excarcelaciones. ¿Cuál es la interpretación que ustedes le dan a este fenómeno de la reincidencia que se da con tanta recurrencia hoy y fundamentalmente a este reclamo de la sociedad que dice, pero ¿cómo que están libres si tienen 2 homicidios? ¿Cómo que están libres si son violadores seriales? ¿No? Esa es la pregunta que uno se hace, ¿no? Claro, hay 2 situaciones diferentes. Que una de las situaciones tiene que ver directamente con la falta de respuesta que genera impunidad, y la impunidad tiene influencia, sin lugar a dudas, en la seguridad. Por eso es cierto que nosotros intervenimos después de el delito. Ahora bien, muchas de las decisiones que nosotros tomemos tienen influencia en cuestiones de seguridad. Yo, particularmente, esta línea donde uno dice, bueno, seguridad y justicia, y acá ponemos una barrera donde no hay conexión, en realidad entiendo de que un montón de cuestiones que hacen a la justicia
estas decisiones tienen influencia en las cuestiones de seguridad. Esto como punto de aclarar esto de compartimentos estancos y diferenciados. Nosotros podemos hacer mucho por cuestiones que prevengan delitos futuros en la medida de que tomemos decisiones acertadas o adecuadas. Esto no quiere decir de que nosotros vamos a tomar decisiones fundamentales y vamos a cortar el problema de la comisión de delitos. Allí hay mucha tarea preventiva que es diferente, es decir, requiere un análisis del delito, algunas particularidades. Lo segundo es en cuanto a las decisiones. El problema de la reincidencia es un problema, o no es un problema, es una cuestión natural propia de lo que se establece como la forma que actúa la ley penal. La ley penal establece de que el reincidente tiene un montón de limitaciones para obtener la libertad, luego de una condena, de haber cumplido total o parcialmente una condena, y los jueces tienen que respetar la ley, es decir, si se dieron las circunstancias para que esa persona recupere o la libertad condicional o luego de cumplida su pena, necesariamente nadie puede actuar en forma ilegal, es decir, cumplí mi pena, recupero la libertad. Si vuelve a cometer un delito, tendrá que aplicarse nuevamente una pena, pero el sistema funciona así porque el sistema, por una aspiración ética del Estado, tiene la pretensión de resociabilizar a las personas y me parece válido que el Estado tenga esta aspiración. O sea, un Estado no puede pensar a las personas como objetos y descartarlas. Tiene que pensar siempre a las personas, propias de la dignidad humana, como sujetos de derecho. El otro problema es la reiteración. La reiteración es quien comete hoy un delito, no tiene sanción, quien vuelve a cometer mañana otro delito, no tiene sanción y progresivamente sigue cometiendo delitos porque el sistema no establece sanciones. Allí nosotros tenemos que reducir la impunidad y a delitos que se cometen imponer una respuesta efectiva. Al otro delito que se comete debemos tener en cuenta el primer hecho y el segundo hecho para imponer respuestas acordes. Esto es un problema diferente. Cuando interviene la justicia, fundamentalmente cuando intervienen los fiscales en una investigación, doctor, uno de los brazos esenciales con los que trabaja la justicia es la policía. En más de una oportunidad se ha dicho que la policía es parte del problema de la inseguridad. Hay algunos bolsones de corrupción en la institución policial que han sido concretamente puestos en evidencia en los últimos tiempos, de la misma manera que también se observan algunas anomalías en el funcionamiento del servicio penitenciario, que es otro de los elementos con los que ustedes cuentan esencialmente para desarrollar la tarea, ¿no? ¿Cuál es su visión de estos dos cuerpos tan importantes como son policía y servicio penitenciario? Y nosotros no podemos permitir, digamos, que dentro de la propia estructura del Estado se cometan delitos o se participe y se tome intervención en delitos. Es decir, aquí hay que ser mucho más inflexibles y transmitir un mensaje propio de que cualquier delito que se cometa en estos ámbitos tiene que tener la efectiva sanción. Aquí hay un desafío desde lo que es la Fiscalía General de crear una unidad fiscal de violencia institucional para todo el territorio, es decir, estos delitos que se cometan en los ámbitos tanto penitenciarios como policiales tienen que tener un nivel de persecución adecuado, con gente preparada para dar respuesta. Esto también hay que tener en cuenta que afecta a nuestras investigaciones. En la medida de que hay estos, o en mayor o menor medida, pero que haya focos de corrupción, nuestras investigaciones van a estar teñidas de negro, porque ¿quién va a creer en que este procedimiento tiene validez si viene de personas que están denunciadas por corrupción? Entonces nosotros tenemos que trabajar mucho en, primero, no permitir que se cometan estos hechos y en segundo lugar validar mucho más la actuación de la policía, que en la mayor parte de las ocasiones trabaja bien. Me queda una última pregunta, doctor, y tiene que ver con una actividad reciente, ¿no? ¿Tuvieron reunión con Defensor del Pueblo, con Defensoría del Pueblo, en una tarea conjunta seguramente, imagino, para avanzar en algunos temas específicos, ¿no? Que tienen que ver con demandas y reclamos de la sociedad civil, ¿no? Sí. Esta mañana estuvimos reunidos con el doctor Lamberto, también con la doctora Colombo, Analía Colombo, de la Defensoría de la Niñez, y allí tratamos de coordinar algunas situaciones que son comunes. La Defensoría del Pueblo tiene un desarrollo muy bueno con equipos que hace años, que vienen 25 años ya que vienen trabajando y que a nosotros nos serían muy útiles para gran parte de las tareas que realizamos. Nosotros venimos hablando del cuerpo de psicólogos que tiene
la Defensoría del Pueblo. Interdisciplina. La interdisciplina, que es muy buena. Por ejemplo, en lo que es atención de los menores víctimas de delito, en lo que es la actuación en cámara Gesell, el equipo de mediadores que tiene la Defensoría del Pueblo, la mediación comunitaria, que puede tener una influencia muy importante en conflictos barriales. Sí, una muy buena experiencia en ese sentido. Exactamente, entonces eso podría ser también un punto de lanza efectivo para que nosotros podamos llegar a convenios y acuerdos. Y desde este punto de vista, desde el nivel de conocimiento que tiene la Defensoría del Pueblo en estas áreas, podemos generar capacitaciones también internas al personal del MPA. Mi idea es, nosotros tenemos en el Ministerio Público, hoy tenemos sectores de la provincia que tienen un nivel muy alto en un aspecto y otros que tienen un nivel muy bajo en otros aspectos, o esta región por ahí tiene nivel alto en otro aspecto y la otra más disminuido. La idea es levantar todo a un nivel que sea equiparable para toda la provincia, y en este aspecto seguramente la Defensoría del Pueblo va a conformar algo muy importante. Entonces estamos en la idea de celebrar convenios. Doctor, le agradecemos mucho su presencia aquí en Somos Debate. Ha sido interesantísimo poder charlar de todos estos temas que enriquecen, sobre todo en función del nuevo funcionamiento de una justicia penal, que para muchos todavía es algo nuevo, a pesar de que ya hace un par de años, o 2 años y algo más que está funcionando, 3 años y medio casi que está funcionando, pero no deja de ser una experiencia muy rica para nosotros también conversar con los protagonistas. Bueno, gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias por la invitación. Muy bien, con el doctor Jorge Baclini hemos cerrado este primer bloque de Somos Debate. Vamos a una pausa, tenemos más invitados, hay más temas, volvemos enseguida. Provincia de Santa Fe. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas.